Buen día, pueblo de San Francisco de Macorís, pues toda nuestra región, todo el país. Le habla el doctor Isidro Martínez Ureña, desde el mismo corazón del municipio de San Francisco de Macorís. Hace algunos días que le emití un mensaje dando algunos pincelazos acerca de los problemas de nuestra ciudad. Y aprovecho la ocasión, en medio de un nuevo paro de actividades comerciales, educativas y de todas índoles, para hacer alguna recordación a los que gobiernan el país y a la cúpula comercial de la ciudad. Y es bueno a los que tengan oportunidad que me escuchen algunos minutos para que no le pase lo que pasó cuando el profesor Juan Bosch le envió una carta al presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina en enero del año de 1961. Y le dijo en la carta que él tenía la oportunidad de él mismo iniciar el proceso de transferencia de la dictadura a la democracia, que él tenía la oportunidad de irse a vivir a otra región de América con todo su dinero, con todos sus recursos y con toda su familia sin causar más trauma. Le advirtió que permitiera que el pueblo dominicano en el mes de febrero, que cumplía años la independencia nacional, permitiera que el pueblo celebrara en alegría y en paz su fecha histórica. Le advirtió que si no lo hacía, se cogía el riesgo de que hubiese sangre en el país. Y quién sabe, dijo Juan Bosch en la carta que figura en la mayoría de libros del profesor, quién sabe si usted está envuelto en esa sangre. El presidente no ostemperó y no le puso asunto a esa carta. Esa carta había sido enviada de acuerdo a lo que se tiene entendido por el presidente Trujillo como por un agitador. Sin embargo, 3 meses o 4 meses después, el presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina, por no escuchar el mensaje de un ciudadano que estaba en el exilio, fue abatido a tiro en la carretera que conduce de la capital a San Cristóbal hasta el día de hoy. Pero el poeta nacional, don Pedro Mir, ya había escrito el poema Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto de sol, oriundo de la noche, de un país colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Un país, de acuerdo, como dice Pedro Mir, que no merecía el nombre de país, sino de tumba, féretro o sepultura. Porque decía Pedro Mir, ¿cómo es posible que en un país con tanto azúcar la población no disfrute el azúcar? Y que en un país con tanta tierra el campesino no tenga tierra. Y en uno de los cantos del poema, el poeta dice, habrá sangre de nuevo en el país. Habrá sangre de nuevo en el país. Dice el poeta nacional. Y nadie puso asunto a ese poeta. Y hubo sangre en el país. En 1965, el pueblo cogió la calle para que hubiese sangre en el país, para que se restableciera el gobierno constitucional de Juan Bosch, que había sido derrocado en 1963. Pero no le pusieron asunto ni Trujillo o Juan Bosch.
ni le pusieron asunto tampoco al poeta nacional dominicano. Hoy en día, lo lamentable es que la lucha por las reivindicaciones de nuestro pueblo sigue siendo la misma. El método sigue siendo el mismo. Los motivos de la lucha siguen siendo lo mismo. Las reivindicaciones siguen siendo la misma goma incendiada en plena calle, lo mismo enfrentamiento con la policía, lo mismo caliese en la calle informando, y lo mismo ofrecimiento y los chantajes del gobierno. La lucha por el medio millón. En los años 70, la juventud de aquí tomó la calle para que el gobierno dominicano le entregara $500,000 de pesos para el centro regional del nordeste. Porque la juventud de aquí no podía ir a la capital a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque los padres no tenían los recursos ni para mantenerlo aquí, ni mucho menos para ellos mantenerlo aquí y mantener también los hijos en la capital. Pues la población tomó la calle por la lucha por el $500,000 y ahí tenemos muchos jóvenes muertos, tenemos muchos golpes todavía hacia los cuerpos y tenemos muchas cosas destruidas, pero también tenemos el centro regional, que fue el resultado de una lucha campal en la ciudad. Venimos hace 50 años aquí luchando para que se encache la cañada que arrastrando agua negra atraviesa la ciudad. Y nunca ha venido aquí un ministro de medio ambiente, ni el gobierno, ni nadie a observar una cañada a cielo abierto, arrastrando aguas negras, atravesando el mismo corazón de la ciudad. Y se tiene más de 50 años hablando de la cañada, y nos vamos a pasar 100 años hablando de la cañada grande. El puente sobre el río, el puente de Ojamba. Un puente que hace ya un tiempo el propio presidente vino aquí y dijo que había que hacer el puente, que de alto riesgo para los moradores, que no puede ser cuando llueve para arriba. Hay que hacer el puente, que no se puede seguir chantajeando y mintiendo, que hay que hacer el puente. Porque si estamos esperando que el puente se derrumbe con un grupo de gente para hacerlo. Pero el otro puente también sobre la zona de Mirabel, que hay sectores de aquel lado que no tienen ningún sitio por donde transitar. Para venir a la ciudad hay que cruzar por el río. Que hay que hacer un puente ahí, aún sea provisional. Pues la lucha sigue siendo la misma. Los culturólogos de la ciudad pidiéndole al gobierno que se haga aquí las casas de la cultura para poder desarrollar las actividades de los jóvenes, para que aprendan aquí a construir una tambora, para que aprendan a tocarla, para que aprendan a tocar una guitarra, para que se aparten de la droga, para que se aparten de la delincuencia. Y un ministro de cultura del gobierno del PLD vino aquí y recomendó a los jóvenes que practicaran la cultura debajo de una mata de plátano. Y entonces la población sigue lo mismo, pidiendo los caminos que en todos los barrios están enlodazados, pidiendo lo mismo contener, pidiendo la misma calle. El mismo don Eufemio Vargas fue uno de los abanderados de la carretera que nos comunica con Atabadero. Pero esa es porque tiene una población más organizada. Bueno, en todas las secciones no hay carretera, todos son trillos. Y la carretera que nos comunicaría con Río San Juan, que sería una carretera ecoturística, pero eso sería también un asunto de la última instancia, porque si no pueden hacer un camino vecinal, muchos podrán construir tampoco una carretera de esa envergadura. La avenida de circunvalación para descongestionar la ciudad, el gobierno comenzó a hacerla y hizo la trocha y le entregaron proyectos a una compañía de Juan Ramón Gómez Quebrada. Hicieron la trocha y dejaron una mala trocha hecha y cancelaron el trabajador que era el guardalmacén porque no tenían 20,000 pesos para seguirle pagando. Y comenzaron aquí que hacía otra lucha también. El Hospital San Vicente de Paúl fue construido en el gobierno de Horacio Vázquez en 1926 en madera. Y hoy en día, después de más de 100 años, no tiene un suelo.
no tiene un conito de hilo, no lo digo yo, lo dice el presidente de los médicos. Ya las situaciones de un hospital regional universitario son precarias. Y no mencionar tampoco el aeropuerto que se ofreció aquí. No hay agua, a pesar de que aquí se hizo una gran inversión para hacer un acueducto. Pero ese acueducto no estaba previsto para traer el agua de Bonao, sino para traer el agua de aquí, del río Nagua, para que bajara por gravedad a la ciudad. Porque los ríos nacen todos en la montaña. Pero si traíamos el agua de Bonao, íbamos a tener entonces que coger el agua en la ciudad, después que la trajéramos bombeada aquí, y con electricidad bombearla a otra sección de Azlor. Y después que la bombeáramos allá con electricidad, era que iba a bajar entonces por gravedad. Y si no hay luz, no la podemos bombear allá arriba. Entonces, ¿cómo es posible que un país, el 60% de la población dominicana no reciba agua a través de una llave en su casa? Un país enclavado en una isla en medio del mar. ¿Cómo tú en medio del agua te mueres de sed? O sea, ¿cómo es posible que ningún gobierno tenga la capacidad para convertir el agua salada y quitarle la jodida esa y traer el agua de los ríos? ¿Cómo es posible que aquí hay un 50% de gente que no prende un bombillo si tenemos todas las fuentes de producción de energía? Tenemos las aguas acumuladas en la presa para producción de energía. Tenemos el viento porque somos un país colocado en medio de los vientos. Por aquí transitan los vientos alisios desde los Altices. Y estamos, decía el poeta también, frente al sol. Estamos enclavados en el mismo trayecto del sol. Entonces tenemos el agua, tenemos el viento y tenemos el sol. Y sin embargo, la mitad de la población dominicana no recibe luz en su casa. Y hay gente que no ha visto aquí ni una televisión en su casa nunca. La creación de empleo cero en la ciudad. El propio presidente dijo que en una cumbre, que en el país habían 800,000, son mucho más. 800,000 jóvenes. Qué bueno mencionar a los jóvenes, como el Día de la Juventud Mundial. 800,000 jóvenes. Dijo el presidente que aquí le llamaban los nini. Los nini. ¿Por qué? Porque ni trabajan ni estudian. ¿Dónde diablos van a trabajar? ¿Dónde diablos van a trabajar? Si aquí nadie tiene un empleo, si aquí nadie tiene nada. La justicia se ha convertido en una cloaca. Una cloaca la justicia. Los medios de comunicación son otra cloaca. Gente de niveles hablando porque le pagan 10 pesos. El asfalto guardado para usarlo en febrero y marzo para la campaña. No hay ningún tipo de seguridad para la ciudad. Nadie le puede garantizar nada a nadie. La situación económica del país se ha vuelto un embudo. Todo se ha ido a parar a un grupito de cada pueblo. Y cada quien tiene derecho a decir que haya huelga o que no haya huelga. Pero también en una sociedad tiene que haber un equilibrio entre los más pobres y entre los más ricos. Tiene que haber un equilibrio, porque en todos los pueblos del mundo donde no ha habido ese equilibrio y ese se rompe la soga, siempre ha habido guerra y siempre ha habido problemas. Tiene que haber un equilibrio, tiene que llegar la mínima cosa a la población pobre. Pero se ha ido todo por un solo lado. En esta semana, el flamante senador nuestro entregó un cheque a los representantes de la feria comercial, a los poderosos de la ciudad. En medio del llamado de paro, a los ricos un cheque, a la iglesia un cheque, y a los pobres nada. Y el puente, un cuento. Y la carretera, un cuento. Ese mismo ministro de Obras Públicas, que ahora es el candidato y le llaman el delfín de Danilo Medina, vino aquí en otra ocasión y ofreció de todo y no trajo nunca una pala con una libra de arena para nada. Y ese mentiroso. Y no hizo nada. Y nada más vino aquí y participó en todos los programas. Y anunció que el mundo se iba a caer de arena y de contenedores. Y no hizo nada. Entonces todos los recursos de la ciudad se han ido a parar a las manos de un grupito. Y ese grupito no lo quiere entender. Nosotros entendemos que el reclamo de los comerciantes, que no quieren paro, ni quieren huelga, ni quieren nada. Nadie quiere paro, nadie quiere huelga y nadie quiere guerra. Pero sucede que si todas las riquezas del país se van a parar a la mano de 10 manos, entonces no habrá paz en el país ni en nuestro pueblo. Le hago dos ofertas a los ricos de la ciudad.
especialmente a los comerciantes grandes de la ciudad, y otra al gobierno. El año tiene 365 días. Las empresas grandes aquí trabajan los 365 días. Ellos hacen un corte desde las 8 de la mañana cuando comienzan a trabajar, y las 6 de la tarde otros trabajan hasta las 10 de la noche. Cuando los comerciantes hacen un corte, saben en la máquina cuánto vendieron, y como vía de consecuencia saben cuánto se ganaron, porque ellos saben el porcentaje que se ganaron dependiendo de la cantidad que hayan vendido, y saben también cuál es el porcentaje que les corresponde al gobierno a través del impuesto interno del ITEVI. Recuérdese que si un almacén de esos grandes vende 100 millones de pesos en el día, 18 millones van a parar al impuesto interno al gobierno, que es el ITEVI, que el comerciante se lo cobra a los comerciantes, a los consumidores. Y ellos lo que son una retención de impuestos que tienen que pagarlo o diario, o semanal, o quincenal a impuesto interno. Pues le hago una propuesta a los comerciantes que trabajen 365 días, que un día del año, los bancos, los banquitos, las empresas grandes, no me refiero a los pulperos que venden 10 pesos, a las empresas grandes que le otorgan a la ciudad a través del Consejo de Desarrollo los beneficios de un solo día. Los beneficios de un solo día. Y con esos beneficios de un solo día, de todo se puede construir el puente de Ugamba, y se puede construir el puente sobre Jaya, y se puede construir la Casa de la Cultura. Y al gobierno, que como cobra un ITEVI sin hacer nada, y que ese dinero mucho va a parar a las manos de gánster de la República, sin que haya una justicia que declare una persecución a ellos, que le otorguen el dinero en efectivo de la ciudad, del ITEVI que cobra el gobierno un día del año, con el dinero que cobra el gobierno un día a los comerciantes de la ciudad, que se lo entrega el Consejo de Desarrollo a la ciudad a través del Consejo de Desarrollo, y con ese dinero vamos a encachar la ciudad. ¿A cambio de qué? A cambio de que los grupos populares y todos los frentes de masa y todo lo que hacemos, opinión pública, decimos al comercio y al gobierno: no hay paro, no hay huelga. Habrá 2 puentes construidos, este año tendremos 2 puentes construidos, y si para este año no podemos hacer la Casa de la Cultura y encachar la cañada, con el acuerdo del próximo año construimos las otras cosas y nos vamos a desarrollar. Pero tenemos un Consejo de Desarrollo que está compuesto por los mismos representantes del comercio y no van a apuntar nada. Lo único que quieren es que los pobres echen día, que los concheros corran, que se maten en el camino, que le compren a ellos, para cogérselo todo. Y lo que no se cogen ellos, se lo coge el gobierno. Y a la ciudad no le aporta nada. Pues esas son propuestas que se pueden discutir y se pueden estudiar, porque te estamos dando 364 días del año para que le otorgue los beneficios tuyos un día del año a la ciudad. De lo contrario, recuérdense entonces la carta de Juan Bosa Trujillo, y recuérdense del mensaje del poeta nacional cuando dijo: hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, un país colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, un país que en medio de tanta tierra el campesino no tiene tierra, y por lo tanto, decía el poeta nacional, habrá sangre en el país, habrá sangre en el país, habrán protestas. La protesta no la va a parar nadie, porque no son la gente que la estamos promoviendo, es la explosión de la miseria que está provocando la protesta. O es que tienen una venda en los ojos, o se están haciendo los locos. Que está provocando esas explosiones sociales. Y esas explosiones sociales hay que pararlas ahora. Hay que pararla ahora, pero no pararla con 4.000 militares exhibiendo armas automáticas, faros automáticos, metralletas de asalto y fusiles de asalto para pelear con la ciudad desarmada. Y en la medida en que enviamos más militares a la ciudad, hay más huelga, porque entonces una parte no salimos a la calle por el asunto de la huelga y otro grupo no sale porque le temen a los fusiles en mano.
de un ejército que no está preparado para conversar con los ciudadanos civiles. Pues que se recuerden de la carta de Juan Bosch, cuando se le envió a Trujillo: presidente, deje que el pueblo dominicano celebre febrero en paz, en orden, váyase con su dinero, váyase con todo, váyase con su familia y deje este país en paz, porque si no lo hace habrá sangre en el país y quiera Dios que no sea de la suya. Y así fue. 90 días después había sangre en el país y la primera que cayó fue la del presidente dominicano. Escuchen el poeta nacional, escuchen a los que saben, escuchen a los ciudadanos. Si no aportan nada y no negocian con la población, hay que negociar. Porque el gobierno son las autoridades que el pueblo escogió. Que no fue que te dieron el Estado, que no fue que te dieron el Banco Central, que no fue que te dieron el dinero del país, que fue que te pusieron a administrarlo. Y tú tienes que negociar con los dueños de ese dinero que le corresponde al pueblo. Y los comerciantes tienen que negociar con lo que le compran a ellos. Porque ¿qué hace Eufemio Vargas con un almacén o los demás comerciantes de la ciudad si la población no tiene con qué comprar? Mientras la población tenga más con qué comprar, más van a vender y los negocios. Porque el gobierno también tiene que proteger el comercio, porque ellos son los que crean el empleo. Y tenemos que fortalecer también la línea de crear empleo. Pero hay que escuchar a la población y el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es su característica, de no escuchar a nadie y hacer la cosa a su manera. Y como están haciendo la cosa a su manera, y la explosión no la está produciendo nadie. La poblada, dijo Juan Bosch, no la crea nadie. La poblada de 1984, bajo el gobierno de Jorge Blanco, no la llamó nadie ni la creó nadie. La creó el Fondo, la firma con el Fondo Monetario Internacional, que provocó la alza de todos los artículos de alto consumo de la población. Y en un solo día, 400 y pico de personas asesinadas en el país. Óigame a lo que no había nacido. Más de 400 personas asesinadas en un solo día. Entonces, la protesta, esa goma y esa piedra y esos problemas de la sociedad lo está generando. La causa de esos problemas es la miseria en la que está envuelto el pueblo dominicano, que no recibe luz y que no recibe agua y que no tiene empleo y que no tiene programas sociales y que no tiene seguridad y que no tiene de nada. De modo que le exhorto al gobierno a no seguir chantajeando a la población y hacer contacto directo con la población y comenzar a resolver problemas de la población. Y así mismo como hemos buscado 50.000 millones de dólares para que una parte de la población se lo coja, busquémoslo otra vez también para que resolvamos los problemas de la población pobre del país. Porque de lo contrario, miren, de lo contrario, óigame a mí, que aunque usted me vea que tengo fuerza, soy un hombre de la, ¿cómo se llama? Soy un sesentón. Y no he aprendido tanto por el paso por la universidad, ni por el paso por la escuela, sino por el paso de la vida. Que 60 años son muchos y he visto muchas cosas. Óigame a mí, vayan a contacto con la población. Vamos a hacer puentes, vamos a hacer otro puente. Vamos a buscar a comprar para hacer la Casa de la Cultura. Que ese dinero que usted tiene ahí es del pueblo. De lo contrario, mire, habrá una goma prendida, habrán cosas incendiadas. Seguirán los ladrones robando en la calle, que no lo para nadie, porque el gobierno no ha demostrado tener capacidad para eso. Seguirán los problemas en la ciudad. Quiera Dios que no pase lo que Juan Bosch le advirtió a Trujillo, que habrá sangre en el país. Muchas gracias por escucharme.